Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a dar comienzo a una serie de directos sobre tanto las actividades regulares que retomaremos ya en el mes de septiembre, que ya no queda nada. En la primera semanita de septiembre vamos a comenzar con el nuevo curso 2023-2024 que está lleno de muchísimas sorpresitas. Y hoy vamos a encontrarnos con Yurena Ruiz Báez, que nos va a ofrecer, bueno, un compartir de su experiencia sobre la facilitación de clases regulares del método Feldenkrais que llevamos ofreciendo aquí en el espacio desde prácticamente que abrimos nuestras puertas. Inicialmente con Yurena, después se ha ido incorporando Javier y bueno, ahora van a estar los dos a la vez ofreciendo clases regulares del método Feldenkrais, que es un método que a mí por lo menos me hizo explotar la cabeza cuando empecé a probarla, que de hecho lo hice de la mano de Yurena. Y me dejó muy sorprendida por la gran capacidad de transformación, la gran capacidad de apertura de mirada que ofrece su práctica habitual. Y es que tiene que ver mucho con el... Ah, bueno, veo que por aquí está Yurena. Voy a hacerle la invitación y a darle neuronales que te llevan a esa apertura de mirada y sobre todo al darte cuenta de que el movimiento puede ser mucho más dulce, mucho más suave, mucho más fácil, ¿no? Y bueno, a ver si Yurena se va uniendo por aquí. Creo que por ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, Yurena, bien. ¿Tú qué tal? ¿Me escuchas? Y tengo Sí, te aquí. escucho bien, Bien, cariño, te escucho bien. aquí estamos. Aquí estamos, sí, para compartir un ratito de encuentro y de saber sobre el método Feldenkrais, que ya estaba yo adelantando un poquito. Hoy estoy un poquito espesa, como supongo que tú también estamos todos como con mucho movimiento ahora mismo con lo que está pasando eh, aquí en Tenerife. Y bueno, yo hasta me planteé cancelar el directo, pero digo, bueno, la vida continúa y además esta es una herramienta muy poderosa que creo que puede... De hecho, hiciste el otro día un post muy interesante de cómo animar a la gente a aliviar ese estrés a lo mejor que han llevado acumulando durante el día, pues cómo soltarlo para no irse uno a la cama, ¿no? Con Sí, esa sensación de estrés y de, bueno, con eso que ahora mismo los que estamos por aquí, yo creo que estamos todos viviendo de una de otra manera, con mayor o menor intensidad, pero bueno, que a todos nos está tocando. Entonces, bueno, me parece interesante el que hagamos el directo, que tú pongas encima de la mesa no solamente aquello que tiene que ver con el método Feldenkrais, sino a lo mejor algún tip incluso que pueda ayudar en estos momentos, como el que compartiste el otro día en redes, que veo que se está uniendo por aquí gente que conozco y gente que no. Bienvenidos, bienvenidas todas a este ratito que después quedará grabado. Y bueno, Yure, coméntanos un poquito qué es para ti el método Feldenkrais, eh, qué aporta sobre todo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es tu camino ahí? Que yo te conozco desde hace un tiempito, pero bueno, quiero que lo pongas tú, le pongas tu sí. voz y lo compartas con... Para mí el método es una puerta al sentir, como primera cosa. Estamos tan en el pensamiento, eh, tan inmersos en lo que pasa en el afuera, que cuando uno hace la práctica de Feldenkrais por primera vez, se conecta con lo que siente, con lo que hay, ¿no? Siempre ahí, bueno, depende de cada persona, ¿no? Quiere estar ahí o no. Y ahí también hay resistencias. De hecho, yo creo que esa es una de las cosas por las que algunas personas no acaban de entrar en la práctica, ¿no? La resistencia de verse. Pero como primera puerta es conectar con el sentir desde mi visión. Y también
conectar con la aceptación radical de lo que es, para desde ahí poder observar nuevas opciones. Conectarse también con la amabilidad, con el buen trato, con la exploración. Entonces, como que es tan amplio, ¿no? Porque es una filosofía tan diferente a la que tenemos hoy en día. Sí, hay una de las cosas que a mí más se me han quedado grabados de Feldenkrais, es que al contrario de muchas otras disciplinas de movimiento, hay como una indicación muy clara de no llegar nunca al límite, sino No, quedarte exacto. siempre a puertas e incluso antes de que puedas llegar al límite. Entonces eso me parece muy interesante, que tiene que ver mucho con la amabilidad y tiene que ver mucho también con el ir de una manera muy lenta, ¿no? Y muy pausada, porque necesitas ese recorrido y ese nivel de conciencia para no llegar a ese límite, ¿no? Y entiendo que Claro, muchas veces pues haya gente que diga, no, como yo claro. quiero ir más rápido, yo quiero como experimentar más, y esto es como todo lo contrario, aquí menos es más Menos es más. y es ir hacia un lugar de ralentización en vez de poner el pie en el acelerador. Sí, dentro de lo que siempre, como no comentamos los profesores de Feldenkrais, menos es más, sea amable contigo misma, ¿no? Como las frases de todo el tiempo, no llegues al límite, porque es muy fácil, el hábito está en llegar al límite. ¿Y qué pasa? Que cuando tú das esa información al sistema nervioso de que has terminado un rango de movimiento, por ejemplo es como si de alguna manera el sistema dijera, ya no me interesa porque ya llegué, ya lo conseguí. Entonces, no llegar al límite tiene que ver también con seguir en la exploración, en la curiosidad, de que puedas mantenerte atenta a no llegar al límite. ¿Dónde está? Ah, está allí, lo estoy viendo. Pues vuelvo, ¿no? Otra de las no sé, metáforas que yo doy o de las imágenes que yo doy es cuando hay un movimiento que tiene saltitos, ¿no? De que hay mucha tensión muscular y el movimiento no es libre ni ligero, que vaya más despacio o que se haga más pequeño, ¿no? La carretera de la autopista o la pista de tierra. Si ya entraste en la pista de tierra, vete para atrás y te quedas en la parte asfaltada, ¿no? Que donde el coche no haga tic, tic, tic. Y sí, es otra manera de pensar y lo interesante, ¿no? Como eh, que abres esa exploración desde lo que es la educación somática, desde el sentir, desde dentro, no desde yo te digo lo que tienes que hacer, sí, claro que yo guío, ¿no? Pero en realidad lo que yo estoy creando es un espacio de aprendizaje, donde tú puedas explorar, donde tú estés segura y puedas explorar. Y ahí podemos ir, y es como los bebés, lo que siempre hablamos, como los bebés aprenden, desde ese espacio seguro, desde esa curiosidad, desde ese placer de conseguir algo, de encontrar una nueva manera fácil y no desde la repetición o desde me están diciendo que es así o desde una situación más traumática, ¿no? Puede ser un esguince. Sí, en Barcelona, por ejemplo, yo trabajaba en un centro de fisioterapia donde primero los fisioterapeutas abordaban la lesión propiamente y luego venía mi trabajo de alguna manera, reeducar o no reeducar, sino que esa persona encontrara otras maneras, porque es verdad que seguramente, ¿no? Todos los que estamos aquí conocemos a alguien que le ha pasado. A una persona que tuvo un esguince en el pie derecho. Pasan los meses, los años, otra vez en el pie derecho, otra vez. Porque ese camino, esa ruta, esa manera de pisar se grabó de una manera traumática, pero se grabó y entonces vuelve a suceder. Y la manera es aprender otros movimientos, otros movimientos que son otros pensamientos, otras sensaciones, otras emociones. Sí, así es como él hablaba de la autoimagen, con esas 4 componentes de la acción. Y que además te ayuda muchísimo a entrenar la atención. O sea, me parece maravilloso porque es un entrenamiento. O sea, cuando hay veces que, bueno,
que vienen al espacio preguntándome a lo mejor por prácticas de meditación o de mindfulness, al final el Feldenkrais no deja de ser también una herramienta de entrenamiento de la atención, de la porque te atención. obliga a ir totalmente, ¿no? A ralentizar y como a paladear y a degustar mucho, que esa es otra palabra que tú dices mucho, ¿no? Que sea gustoso el movimiento, ¿no? Y entonces es como en ese ir despacio y en ese mantener tu foco de atención dirigido hacia ese movimiento, te mantienes en conexión también con el placer y con el gusto de ese movimiento en el cuerpo, ¿no? Y eso, yo creo que eso es una clave muy importante, Yurena, ¿no? La capacidad que tenemos de aprender desde el placer también, ¿no? Que lo Que la hacemos de hemos una perdido. manera, claro, la hemos perdido totalmente. Entonces a mí, bueno, Feldenkrais me parece una herramienta sorprendente porque nunca deja de sorprenderme por los efectos que tiene en cada clase, ¿no? Que siempre descubro cosas nuevas y sobre todo por ese volver al gusto de mantenerme presente en lo que siento en ese movimiento, ¿no? Y eso que también tú decías, que es también tan interesante, ¿no? Es la sensación que te lleva a una emoción, que te lleva a un pensamiento, o sea que al final está todo Sí. súper hilado, ¿no? Está todo conexionado. Decías cuatro, se me ha quedado algo, sensación, emoción, pensamiento Y movimiento. y movimiento, claro, obviamente, Sí. y movimiento. Sí. Eh, a ver, ahí iba a decir algo y ya no me acuerdo. Con respecto a... No me acuerdo. Bueno, ya vendrá. Ya vendrá, ya Algo vendrá. comentaste que iba a tirar y se me Y fue. se Ah, te despista. sí. El hecho de que la práctica sea tan de autoindagación, podemos decir de alguna manera, en cuanto al movimiento, por eso movimiento y sensación es como neutro, no te lleva a lugares de que de primera pueden ser un poco más desafiantes. Eh, es interesante porque dentro de del mismo grupo, dentro de la misma experiencia grupal, cada persona puede estar aprendiendo cosas diferentes y es algo que a mí me encanta, porque sí, es como, ¿no? Yo a veces pongo ese ejemplo de una escuela Waldorf o Montessori, donde con el juego de comprar la fruta, un niño puede estar aprendiendo los colores, el otro a sumar, el otro a decir, por favor, usted me da, y todos están aprendiendo mientras juegan y exploran y es lo que es como muy interesante, ¿no? No puede ser que haya una persona que tiene dolores de espalda, otra persona que se está rehabilitando de la cadera, otra persona que el psicólogo le ha dicho, mira, te vendría muy bien hacer estas clases para gestionar tu estrés, y todos en la misma práctica estamos, ¿no? Como aprendiendo y mejorando nuestra experiencia viva, que esa es como la finalidad, sin que sea algo como muy concreto y específico, ¿no? Y lo que se proponía, ¿no? Lo que él proponía es que fuéramos nuestros propios maestros, ¿no? Y es como que el estudiante es maestro y el maestro es estudiante al mismo tiempo. Y cuando yo veo claro, es un proceso. Cuando yo miro ahora a estudiantes, yo les llamo estudiantes, que tengo desde el principio que doy clase, que ahora los tengo online, eh, me doy cuenta de que se han hecho sus maestros. O sea, de que ellos mismos cambian y de pronto se permiten hacer algo diferente a lo que yo estoy guiando porque encontraron algo que quieren y luego me lo explican y digo, genial, o sea, qué maravilla, ¿no? Sí. Y Sí, también la ahora verdad. No, mientras digo esto, bueno, recuerdo que a esas personas, algunas personas vinieron porque les mandó el fisioterapeuta mm, a tomar clases de Feldenkrais, buscaron y me encontraron, y otras personas vinieron porque se los recomendó su psicólogo. Y al final, cuando un día como que refresqué y pensé, ¿por qué han venido estas personas? Y dije, wow, son como esas dos áreas las que, sí, las que han, en mi caso, traído a las personas a mis clases. sí, bueno, nosotros
Yo lo estoy viviendo en carne propia aquí en el espacio, que muchas de las personas que solicitan venir a clases de diferente tipo, pero bueno, fundamentalmente yoga porque es lo más conocido, Conocido. muchas vienen recomendadas bueno, por sus terapeutas para que encuentren una herramienta de relajación, de aliviar de estrés y bueno, donde el cuerpo es una herramienta fundamental. Tú y yo lo tenemos clarísimo. No nos hace Claro. falta que la neurociencia nos lo evidencie, aunque gracias a Dios Sí, contamos también con el apoyo de la neurociencia, que ya evidencia que mucho o sea, mucho no, o sea, como componente terapéutico es fundamental el movimiento, porque si no entramos en esas narrativas que nos quedamos pegados a la mente, que además sabemos que mucho de lo que nos contamos es pura película que nos sí, inventamos, o sea, que son memorias en realidad incluso falsas, y el cuerpo no miente. O sea, en el cuerpo está alojada toda la verdad de todo aquello que hemos vivido y de lo que vivimos a diario, incluso de memorias que nos vienen de atrás. Entonces, el trabajo con y desde el cuerpo es fundamental. Y a mí lo que me parece muy revolucionario en el caso del Feldenkrais es que va a la sensación. Sé que es ajá, un poco difícil explicarlo aquí, sé que además es algo donde tú cada vez te estás especializando más, que tiene que ver con el coaching somático también. Y claro, hay veces que la gente dice, bueno, eso me ayuda a liberar emociones, a conectar con emociones, sí, pero es que hay un paso previo a la emoción, que es la sensación, ¿no? Y ajá. entonces me gustaría como que entraras un poquito ahí para que las personas pudieran, porque sí, porque me parece fundamental y me parece que es como el pilar sobre el que está toda la base, ¿no? Y toda la base que yo creo que puede ser además muy revolucionaria a partir de ahora en acompañamientos de diferentes tipos. Mira, voy a poner un ejemplo mío, en casos hablando más allá de emoción o de... La sensación es lo que está antes, es el paso antes de emocionar. Hay una sensación física que puede ser, bueno, la que sea para cada uno. De pronto, eh, pues el otro día que si sentía el pecho, presión en el pecho, me di cuenta de que no estaba bien antes de ir a dormir, ¿no? Que tenía ansiedad. Mm, yo antes de empezar la formación de Feldenkrais, claro, la formación de Feldenkrais, el tochazo de formación de 4 años, bien, no, algo como... tenía muchas, me pasó reiteradamente usarme mi hombro izquierdo. Y bueno, era algo que me pasaba, iba a la fisioterapeuta, sí, tardaba tiempo en que se me recuperara y otra vez. Y llegó un día en el que estaba cogiendo algo en la nevera y sentí como, tuve como una sensación en el omóplato, tuve una sensación así en el hombro por detrás y yo misma, ¡pum! Y dije, o sea, estuve a punto, me di cuenta de que me acababa de quitar una tremenda contractura, de que yo misma había sentido antes de lesionarme la lesión y simplemente estaba cogiendo algo en la nevera. Yo soy bajita, los que me conocen lo saben, y estaba cogiendo algo arriba. Y dije, acabo de sentir como justo antes y recular, ir para atrás para no. Entonces, en este caso era ¿no? una lesión, pero pasa con todo. En el momento en el que, antes de sentir la ansiedad de ya no poder, por ejemplo, seguro que tienes alguna sensación que te lo está manifestando o notas tensión, puede ser. Cada persona es diferente en este. Sí, yo no soy tan partidaria, lo hablaba ayer con nuestra compañera Ilenia. Mm, de decir, si te duele esto es esto, y si te duele esto otro es esto otro. O sea, sí que he visto que algunas veces tiene relación, pero siempre lo pongo en duda, como no tiene por qué ser así, vamos a ver, ¿no? Y Ujú. entonces por eso digo, a lo mejor la ansiedad a la mayoría de la gente le da dolor cervical de trapecio y siente presión en el pecho, pero a lo mejor hay personas que no lo tienen o no lo sienten, porque esa zona no está clara en su autoimagen, que también puede ser, ¿no? Eh, entonces, claro, si tenemos la capacidad de sentir eh,
la incomodidad, la sensación física, la sensación incómoda de, uy, estoy notando esta presión en el pecho que ya yo sé que de aquí a media hora a lo mejor voy a estar mucho. ¿Qué hago para regularme antes de llegar ahí? ¿Sí? O de pronto sientes que, pues, cosas típicas, ¿no? De sudoración en las manos, o se seca la boca. Ah, estoy empezando a sentirme en una situación de peligro, pero no la capto cognitivamente, pero inconscientemente hay algo en mi sistema que me está diciendo, ojo, ¿no? Pues si soy capaz de darme cuenta de eso, tal vez no discuto con una persona, o tal vez no me voy corriendo de un sitio sin saber por qué me he ido corriendo, no sé, ¿sí? Tengo un registro de sensaciones en mi web que la voy a pasar para que la pongas en la tuya, ¿vale? Ah, vale, genial. Un ejercicio donde las personas pueden ir tomando conciencia de cómo les pasa a ellos, ¿sí? A cada uno de nosotros. Para eso hay que hacer un trabajo de qué ha pasado, cómo me siento, qué estoy sintiendo ahora, qué emoción se corresponde a una emoción o no, o todavía no veo la emoción, que eso puede ser. Entonces sí, el conectarte con el sentir abre, primero te abre a sentirlo todo, tanto lo más guay con lo que no te resulte tan guay. Por eso que las personas con dolor no están tan conectadas tampoco con el placer, porque están cerrando para no sentir ese dolor todo lo que pueden, y también se cierra del otro lado, no, no puedes abrirte solamente a un lugar. Sí, y ahí toca parar, que eso también se entrena en las clases de Feldenkrais, ¿no? Al Porque descanso. obviamente, claro, porque todo se entrena, ¿no? Cuando a mí hay veces que me vienen personas que dicen, pero es que yo no sé parar, pero es que a mí me cuesta como darme el tiempo para no hacer nada, o como que estoy muy metida en la acción, o, vale, está bien, digo, no pasa nada. O sea, estás ahí por la razón que sea, porque es un patrón que habrás encontrado, una manera de defenderte ante el mundo, lo que sea. Entonces, la propuesta siempre es vete entrenándote para ir teniendo espacios de pausa, que no tienen que ser muy largos inicialmente, pero que puedes hacerlos cortitos, pero varios durante el día y así vas entrenando, porque obviamente tú no puedes sentir algo si no te paras. O sea, o te llega de una manera como muy de sopetón y entonces ahí lo tienes, pero si no te das el tiempo para pararte un poquito y sentirlo, no vas a poderte dar, no te puedes dar cuenta de qué es lo que pasa. Y a mí el método Feldenkrais me parece como muy potente a la hora de entrenar esto, ¿no? Porque, Claro. claro, para mí, tú sabes que me encanta meditar, me parece una herramienta muy potente, pero me parece sinceramente que, sobre todo para ciertas personas que vienen con mucho acelere, es como coger un coche a 100 kilómetros por hora y meterle un freno, o sea, tienes un impacto que es que al final no ayuda, sino todo lo contrario. Entonces, entrar en prácticas que te pueden ir ayudando a ralentizar, a ir cada vez un poquito más despacio, me parecen mucho más útiles para este tipo de perfil. Personas que a lo mejor sí tengan cierto hábito de poder parar, pues bueno, la pueden enfrentar de otra manera, pero cada vez me encuentro con menos porque Claro. realmente, claro, realmente bueno, el patrón más generalizado es más el de estar en la acción todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, el ir ralentizando a través del movimiento y después los descansos, que en Feldenkrais también se hacen descansos. Se hacen descanso. Sí, yo me acuerdo la primera vez que descansa, yo pensaba, ¿de qué? O sea, no hemos hecho nada, como que yo no necesito descansar, ¿no? Y en ese descanso de pronto sentir una pierna mucho más larga y decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que yo esté sintiendo esto, ¿no? Porque en el descanso también se guía para que la atención no se vaya, ¿no? Hay veces que sí, es como, bueno, ahora descansa, pero hay otras veces que es como, pero presta atención a los cambios que ya ha habido para que puedan guardarse mejor, ¿no? De alguna manera. Ujú. Sí, estoy pensando en comentar un poco cómo son las clases de autoconciencia Sí, a través del movimiento, ¿no? Porque la gente a lo mejor está diciendo, pero qué, las clases se hacen mayormente en la esterilla. Algunas lecciones también son sentados, pero normalmente es en la esterilla. Entonces,
tumbados boca arriba, boca abajo, o de lado, variedad, pero es a través de la guía de la voz, con la voz del profesor, en este caso yo, que exploras y te mueves, ¿sí? Yo te digo, alarga el brazo hacia el techo, siente lo que pasa aquí, aquí y aquí, y tú me sigues y vas sintiendo, ¿sí? Entonces, cada persona tiene su propio proceso dentro de la misma exploración, pero es muy importante que yo no hago los movimientos. Entonces, la persona que está estudiando, la persona que está practicando, no está copiando un movimiento, no está fuera de sí, está dentro de sí, sintiendo lo que hay en ese momento. Yo venía, bueno, ya sabes, ¿no? De la danza, entonces siempre he copiado, menos en clases de más improvisación o en las propias creaciones, pero siempre ha sido copiar y hacer y llevar lo de fuera a mi cuerpo, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo conocí Feldenkrais, que ya daba clases de danza contemporánea, volví y dije, fuera, vamos a cambiar todo y lo vamos a empezar a hacer de otra manera, porque me di cuenta de que era mucho más potente, ¿no? El aprendizaje y mucho más auténtico y natural. Sí. Sí, porque en realidad el título que decidiste tú ponerle a este directo era, pues eso, ¿no? Como conectar con la fluidez de tu movimiento natural. Es decir, que realmente tampoco es que, ¿no? que vayamos a aprender cosas nuevas, sino es como volver a recordar y volver a conectar con espacios de movimiento fluidos que ya teníamos o que, bueno, que también podemos descubrir nuevos, por supuesto. A mí, por ejemplo, hay una cosa, Yuri, en una de las clases que a mí me alucinó tanto, que fue el simple gesto de darte media vuelta. O sea, tanto Claro. de pie, darte media vuelta, ¿no? Que a lo mejor tiendes a hacerlo solo con la cabeza y te olvidas que puedes mover el hombro, que puedes mover el torso y que el rango de movimiento se te amplía un montón, ¿no? Y entonces es como, pero ¿y en qué momento de mi vida yo pensé que darme la vuelta era solo girar la cabeza, si tengo mucho más rango de movimiento posible, ¿no? Y entonces son esas pequeñas cosas que en el día a día te facilitan muchísimo, porque al final sales de muchos espacios de contracción y entras como en unos espacios más abiertos, que si realmente lo que estamos buscando, yo creo que sobre todo la mayoría de las personas que se acercan al espacio, es vivir la vida de otra manera, encontrar espacios de relax, pero no solamente en el tiempo que están en el espacio, Claro. ¿no? Sino eso, claro, eso te lo tienes que llevar a tu día a día, porque si no, ¿para qué? O sea, si te vas a quedar ahí, ¿no? En ese espacio de práctica y ya está, lo interesante para mí de cualquier cosa que hacemos en el espacio, pero en concreto el método Feldenkrais me parece que es como muy, porque ya en la propia clase lo ves, ¿no? Mira, Claro. pero si es que lo puedo hacer así y Así, ya ahí así. como lo sientes y ya lo estás viendo, cómo lo puedes llevar a tu día a día, ¿no? A otros lugares. Entonces, eh, eso me parece súper interesante y además que me parece valiosísimo para cualquier edad, Sí, porque sí, también, que eso para cualquier también, edad, porque ya tenemos hábitos, ¿no? En una, sí, en una medida o en la otra, pero siempre ya estamos todos teniendo hábitos. Desde que te cepillas los dientes y comes con la mano derecha y ya empiezas a crear. Y eso es lo que tú dices, ¿no? De mirar solamente con la cabeza es un hábito y de pronto, de cuando descubres, pero mira, en tu caso, por ejemplo, este ejemplo que cuentas fue una toma de conciencia consciente, digamos, ¿no? Wow, te diste cuenta y seguramente ¡pum! Se calmó. Pero también hay a veces un aprendizaje que se hace inconsciente, que como que no llega al pensamiento así, sino, por ejemplo, una de las primeras mujeres que vino a mis clases llegó con dolor en el hombro derecho, dolor en su hombro derecho y me dijo, sí, yo vengo porque en un retiro conocí Feldenkrais, me sentó muy bien, a ver qué tal, yo tengo dolor en mi hombro derecho. Y ella me explicó que era del ratón, que trabajaba en una oficina del ratón, así. Pasó un tiempo y le pregunté, y qué tal tu hombro? ¿Qué hombro?
Fue como, ¿te acuerdas que viniste? Porque, ay, es verdad, pues ya no me duele, pero ni siquiera se había dado cuenta de que no le dolía. Ella no sabía qué hacía ahora que no le dolía su hombro, pero ya no le dolía, con lo cual, fabuloso, ¿sí? Claro. Más allá de que a veces no haya como ese, mira, es que ahora he hecho esto y esto y lo puedo hacer en la oficina. No, a veces a lo mejor no hace falta eso. Y para mí es igual de válido. O Sí, no sé sí, por claro. qué ahora me siento más alta después de la lección. No sé qué he hecho, que ahora me siento más alta. No importa. Quédate con esa sensación, disfrútala, camina, siéntete, mira cómo te percibes y, y se va integrando. Sí, sí, sí. A mí me parece, bueno, tú sabes que yo siempre soy una gran admiradora del método porque me parece, sobre todo me sorprende mucho, ¿no? Y yo que soy una persona muy curiosa y que bueno, que me flipa que me sorprendan. Entonces, el hecho de que cada clase, pues hay una sorpresa siempre, siempre hay un aprendizaje, y desde un lugar tan amable, desde un lugar tan desde el gozo, desde un lugar que me permite calmar mi mente porque la estoy dirigiendo, estoy concentrada en algo en concreto. O sea, es que me parece que reúne todo. Obviamente no tienes prácticamente activación muscular, no tienes entrenamiento muscular, pero es que no se trata de eso. Es un método que a donde va es hacia otro lugar de conectar con el movimiento con fluidez y con apertura de mirada en todos los sentidos. O sea, Apertura de mirada. sí, 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 te abre la mente, vamos, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues las clases en principio vamos a empezar en septiembre, los viernes de 10 a 11 era, ¿no? Sí, los viernes de 10 a 11 y el sábado 9 de septiembre, Sí. ¿verdad? A las 10 está esa clase abierta. Sí, para quien quiera, que bueno, que ese día vas a estar tú ofreciendo la clase de Felden y bueno, van a estar ofreciéndose otras cositas también, un poquito así de muestra para quienes quieran venir. Y, y sobre todo, bueno, también la importancia, por lo menos para mí, que tiene que cualquiera de estas cosas, pues obviamente pueden venir siempre a probar, porque no es solamente la afinidad con el propio método, sino con la persona que lo ofrece. Para mí son dos componentes que es importante que la persona pruebe. Y después, eso sí, pues permanecer en la práctica durante un tiempo para ir recogiendo los beneficios, porque estas cosas Claro, tampoco son sí, de un día para otro, ¿no? Que pildoritas mágicas aquí en el espacio no vendemos. Aquí sí. Ese son es uno de los procesos. motivos por el que yo no hago clases sueltas. Que a veces me lo preguntan, sobre todo bailarines. No, no, porque es un proceso. Sí, o sea, estaría, creo, haciendo, si quieres, hago una práctica para algo tuyo, en concreto, individual, vale. Pero clases sueltas y que tú puedas venir y no lo veo porque no forma parte de un proceso. Y vamos todos, no sé. Sí. Bueno, pues interesante dejarlo ahí apuntado. No sé cómo vamos de tiempo, Yure, porque tú sabes que yo si empiezo a No hablar sé me, qué me hora es. voy. Llevamos media horita, no sé si, bueno, de las personas que han estado, que se han ido, que se han quedado, bueno, no he visto ninguna pregunta, pero no sé si quieres tú apuntar alguna cosita más, para que, bueno, alguna cosita que a ti te parezca interesante reseñar o establecer. Mira, se acaba de unir por ahí Marisol. Después la llamo a ver qué tal, que ha estado ahí en primera línea estos días, a ver cómo está, porque, bueno, Sí, pues no sé muy si duro. quiere establecer alguna cosita más. No, creo que no. Ahora mismo no se me ocurre. Que están invitadas todas a venir a la clase abierta, a explorar y ver si quieren continuar con el proceso, nunca mejor dicho. Con el proceso, en el proceso. Pues perfecto, Lorena. Pues un placer compartir este ratito contigo, hablando del método Feldenkrais, que bueno, que confío en que se armará grupitos esos viernes por la mañana de 10 a 11, que podamos arrancar en esa exploración además
creando tejido, creando comunidad, que ahora estaba hablando contigo y estaba visualizando a Maca, estaba visualizando a Yaisa, a Chantal, ¿sabes? Me estaba acordando de todo el mundo las del grupito que tuvimos, compañeras. que fue, sí, que fue maravilloso. Así que, bueno, ojalá que se dé otra vez un grupito. Arrancamos en septiembre y nada, que te mando un abrazo muy grande, cariño, que a Otro ver para si ti. nos vemos prontito. Muchísimas gracias a las personas Mil gracias, que sí. han estado y que estarán seguramente. Besito Gracias. grande, amor. Chao. Chao.